se mira, se escucha y se mira? Sí, doctora, solo ponga el punterito rojo y ya estamos. Sí, ahorita pongo el puntero. Bueno, les voy a dar este laboratorio que es el de pulmonar. Vamos a empezar hablando de lo normal. ¿Cómo se mira las estructuras o los tejidos pulmonares normales y por los que están constituidos? Esta es la tráquea. La tráquea contiene, esta es la mucosa y tiene glándulas mucíparas y tiene cartílago. Entonces, vemos aquí, esto es cartílago y aquí trae músculo. También esta que está aquí es el alvéolo. Normalmente el alvéolo debe de estar en libre para poder realizar el intercambio gaseoso. Este es el alvéolo. Entonces aquí está constituido por los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Aquí está el capilar con la membrana basal y es donde se da el intercambio gaseoso. Entonces esto debe de estar intacto para que pueda darse el intercambio. Estos son los alvéolos. Viene el bronquio terminal, los bronquiolos respiratorios y aquí vienen los conductos alveolares. Los conductos alveolares que vemos aquí terminan en los alvéolos, o sea, está todo el conducto y está el alvéolo, o sea, todo esto se conoce como un acino. Esto es un acino. Ahora, esto es lo que vemos histológicamente. Vemos bronquios, bronquiolos y aquí vemos estos son alvéolos. Aquí hay neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Ahora, apréndanse bien esta foto. Para que podamos reconocer, o sea, tenemos que primero conocer lo normal para poder reconocer cuando hay algo ya patológico. Entonces, normalmente los alvéolos deben de estar así, libres, intactos de adentro, así como lo estamos viendo aquí. Sin ninguna celularidad que hay aquí, nada más que los neumocitos tipo 1, tipo 2, y aquí vemos bronquios, bronquiolos. ¿Cómo vamos a diferenciar los bronquios, los bronquiolos? Por el cartílago. Aquí está el conducto alveolar. Este es un bronquiolo respiratorio. Este es un bronquiolo terminal. Este es un saco alveolar. Y todos estos que están aquí son alvéolos. Así se debe de ver el pulmón. Esto es pulmón normal. Sin ninguna celularidad, tiene que tener esa membrana alvéolo capilar intacta para que se pueda dar el intercambio gaseoso. Aquí está el acercamiento. Los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y adentro no hay nada. Está completamente limpio. Ahora, eso es lo normal. Ahora vamos a ver qué es a la atelectasia. Esto se refiere a la expansión incompleta de los pulmones. Es lo que se denomina y se da en los neonatos, atelectasia neonatal. O sea, es el colapso de un pulmón que previamente estaba insuflado,
Entonces da como resultado en el parénquima zonas de pulmonares mal aireado. O sea, esas zonas atelectásicas, o sea, que tienen un colapso, no se está dando el intercambio gaseoso. Entonces, hay varias formas de atelectasia que son adquiridas. Entonces, aquí vemos el volumen pulmonar normal como debe de ser. Ahora, un pulmón atelectásico está reducido. Hay la atelectasia por resorción, esta es por compresión porque hay algo que le está haciendo, que está comprimiendo, y la contracción, está el pulmón completamente colapsado. Este es un pulmón colapsado, lo vemos, o sea, dependiendo de la intensidad, así va a ser el tamaño. Podemos ver zonas atelectásicas en este pulmón, se ven más que todo aquí. Aquí hay varias zonas atelectásicas, pero unas que se ven más. Puede ser por que esté comprimiéndolo por cualquier causa. Puede ser una neoplasia, puede ser un hematoma, hemotórax, piotórax, lo que tenga. Todo esto negro es antracosis, pero vemos las zonas atelectásicas. Histológicamente, ¿se acuerdan de la primera foto que les dije de los alvéolos? Esos están normales, no se ve nada, pero miren aquí, hay sangre, pueden haber células inflamatorias, pero miren, no se observan esos espacios. Aquí hay unos espacios, pero miren todo esto, no se ven. Entonces esto es una atelectasia, este pulmón está colapsado. Aquí no se puede dar el intercambio gaseoso. Entonces en zonas no se puede dar ese intercambio. Miren aquí, cuando ya hay una fibrosis, porque después que pasa el proceso agudo en el pulmón y, perdón, pasa el proceso agudo, entonces lo que queda es una fibrosis. Se pueden engrosar las membranas alveolo-capilares y se ven todos estos espacios muy dilatados. Ahora, ¿qué es una neumonía? Es la inflamación y la consolidación, o sea, la solidificación del parénquima pulmonar. Esa es una neumonía. O sea, se inflama el parénquima. Está la bronconeumonía, que son múltiples lesiones, y la neumonía lobular, cuando es un solo lóbulo. Normalmente esto puede ser una mezcla. Encontramos bronconeumonía y neumonía lobular. Ahora miren aquí. Esto que está aquí. Todos estos son focos neumónicos, todos estos puntos blancos que estamos viendo. Ahora miren, esta sería una bronconeumonía y esta sería una neumonía lobular, que cuando se denomina, cuando se mira de esa manera, decimos que es una hepatización gris. Dependiendo de cómo se vaya viendo el parénquima pulmonar, así se le va a poner el nombre. Por ejemplo, esta es una hepatización gris, o sea, porque recuerda como que si fuera el hígado. Entonces, por eso es el nombre que se le da. Pero este es un foco neumónico que está muy... estos son focos pequeños, pero miren, este es todo el lóbulo. Entonces, por eso es que se le denomina neumonía lobular. Ahora, eso es macroscópicamente cómo podemos ver el pulmón. Aquí está otro
donde estamos viendo focos neumónicos. Esto blanco que se mira aquí son focos de neumonía. Todos esos blancos. Ahora, aquí hay otros. Esto que está aquí. Entonces, esa es una zona de consolidación pulmonar. O sea, son zonas de neumonía. Por eso se le denomina consolidación pulmonar. Histológicamente, ¿cómo lo vemos? Aquí estamos viendo aquí estamos viendo, ay, sí, ya se mueve el puntero. Estamos viendo esta zona que todavía hay alvéolos que tienen espacios un poco claros dentro del alvéolo. Pero miren esta otra zona. Aquí sí, ya no se mira nada. Está completamente lleno de polimorfonucleares, que es lo que más encontramos cuando es una neumonía. Cuando lo vemos histológicamente, nosotros esa clasificación anatómica ya en la práctica no se utiliza, sino que porque los patrones se superponen. Porque el de decir bronconeumonía y neumonía lobular, estamos hablando de macroscópicamente de cómo es que se mira, pero histológicamente lo que vemos es la zona consolidada y están los alvéolos completamente tapizados de polimorfonucleares, y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, primero, en la neumonía es una congestión del pulmón. Luego de eso, el siguiente va por estadio, se da una hepatización roja, donde hay mucho polimorfonucleares y eritrocitos. Por eso es que se mira más rojo y se denomina que está en esa fase de hepatización roja. Luego viene el siguiente estadio, que es la hepatización gris, porque ya ahí hay desintegración de los eritrocitos y hay como más fibrina. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en qué etapa está. Pero aquí lo que vamos a ver es que los alvéolos están completamente tapizados de polimorfonucleares. Miren aquí de cerca, hay estos son eritrocitos y todos estos, este es un alvéolo y está completamente tapizado de polimorfonucleares, todos estos que estamos viendo aquí. Cuando estos focos, una neumonía se complica, las complicaciones que se pueden dar son la formación de un absceso, o que esto se disemine a la cavidad pleural y entonces va a provocar una reacción fibrosada con pus dentro de la pleura. Entonces ya cuando está dentro de la pleura, entonces se denomina empiema. Y ya de eso viene la siguiente, que es una diseminación hacia otros lados de las bacterias y pueden llegar a diferentes órganos, al corazón, al cerebro, pueden llegar a los riñones y a diferentes lugares. Esta es una autopsia, entonces podemos ver aquí había un absceso, un empiema, porque aquí se está desprendiendo de la caja torácica. Entonces todo esto es pus, fibrina. Miren aquí, quedó las costillas, cuando lo que se despegó, quedó las costillas con todo esto, este material purulento. Entonces se complica igual. El pulmón se mira siempre completamente tapizado de polimorfonuclear. Estos son alvéolos. Esto que estamos viendo aquí son alvéolos. Todos estos
todos estos son alvéolos, pero están completamente llenos. Ahora, ¿qué tipo de lesión se mira aquí? O sea, es un daño a nivel de la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿qué es el daño que da? No se está dando el intercambio gaseoso. El empiema, que es una colección de pus que ya está circunscrita a las paredes de la pleura y se debe a la persistencia de un piotórax, o sea, pus, esa pus. Y aquí ya vemos todos este exudado. También está la lesión pulmonar aguda, que se denomina síndrome de dificultad respiratoria. Bueno, o sea, este tiene esos nombres: daño alveolar difuso, lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria, que es el mismo que se observa en los neonatos. La lesión pulmonar aguda se caracteriza porque hay una hipoxemia de inicio brusco y edema pulmonar bilateral. O sea que aquí, además de la lesión aguda que hay en el pulmón, vamos a ver que hay edema a nivel del pulmón, y este edema es en ausencia, es bilateral y es en ausencia de una insuficiencia cardíaca. Es un edema del pulmón no cardiogénico, por eso se le denomina así, porque hay un edema cardiogénico porque hay una alteración cardíaca y que va a dar un edema pulmonar, pero en estos se da en ausencia de una insuficiencia cardíaca. Entonces esto se le denomina lesión pulmonar aguda. El síndrome de dificultad respiratoria es una manifestación de la lesión pulmonar aguda. O sea, la lesión que se está dando en el pulmón va a provocar la dificultad, o sea, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La patogenia de la lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria se inicia por la lesión a nivel de los neumocitos y en el endotelio pulmonar. Entonces esto viene, lo que hace es que pone en marcha un círculo vicioso del aumento de la inflamación y el daño en el pulmón. Eso es lo que está provocando. O sea que la patogenia, hay una activación a nivel del endotelio y luego arrastra todo el proceso inflamatorio, se adhieren y se extravasan los neutrófilos. Eso va a provocar que haya una acumulación de líquido dentro del alvéolo, y entonces esa acumulación de líquido va a formar lo que se denomina membranas hialinas. Esta es la membrana alvéolo capilar. Entonces, eso es lo que les estaba explicando. Esto es lo normal. Aquí está la membrana basal. Aquí viene la capa de surfactante, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, está el intersticio y la membrana alvéolo capilar. Ahora, cuando hay una lesión en el pulmón, el epitelio bronquial se desprende. Entonces eso, el surfactante que se produce por los neumocitos, entonces está inactivado. Entonces la célula o el neumocito tipo 1 está necrosado. Entonces eso va a hacer que entre líquido al alvéolo. Como la membrana no está selectiva, entonces entra. Esto también, o sea, va a provocar un proceso inflamatorio con la liberación de las especies de oxígeno reactivo, todos los factores de necrosis tumoral, las interleucinas, las quimiosinas, todo el proceso inflamatorio. Esto, más el líquido del edema, va a formar, más los restos celulares, forman fibrina. Entonces, y se forman las membranas hialinas. Esto que está aquí es una membrana hialina. Además, hay fibroblastos porque hay fibrosis.
Entonces, aquí está todo el exudado, el edema, que está entrando al alvéolo, porque el alvéolo ya no está selectivo, sino que está dejando entrar mucho edema. Ahora, ¿por qué se da la lesión pulmonar aguda? Las causas son muchísimas. Infecciones, o sea, la misma sepsis va a provocar la misma infección pulmonar y va a terminar en un daño pulmonar. O sea, por eso se denomina lesión pulmonar aguda o daño alveolar difuso. O sea, hay un daño a nivel del alvéolo. ¿Y cuáles son las causas? Múltiples infecciones. Pueden ser lesiones físicas o traumas. Cualquier tipo de trauma a nivel pulmonar puede provocar incluso las fracturas que pueden dar un émbolo de grasa. Con las quemaduras, también la inhalación de sustancias irritantes, la misma toxicidad por el oxígeno y el humo del cigarrillo, que va en todas las enfermedades que vamos a ver, tiene que ver mucho el humo del cigarrillo. Entonces, gases, irritantes, todo lo que sea irritante. Las lesiones químicas, sobredosis de diferentes medicamentos, los trastornos hematológicos, las transfusiones múltiples o la CID, la coagulación intravascular diseminada, una pancreatitis, uremia o derivación cardiopulmonar. Entonces, si vemos lo que le puede provocar una lesión pulmonar, son múltiples. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver el pulmón? Hay una fase aguda, pero el pulmón se muestra congestionado. Hay un edema, porque como hay una alteración a nivel de la membrana alveolo capilar y entre edema, lo que vimos, entonces esto va a provocar el pulmón que adopte este aspecto. Entonces, esto se denomina como pulmón en panal de abeja, porque esa es la forma que adoptan estos pulmones. Histológicamente, esto es lo normal. Vuelvo a poner la foto para que veamos cómo debe de ser. Esta es la formación de las membranas hialinas. Esto es un alvéolo. Esto es un alvéolo. Entonces, aquí está la membrana hialina, que es lo que estábamos viendo aquí en esta foto. Aquí en este esquema. Esta es la formación de membrana hialina. Esto rosado que se ve aquí es esto que está aquí. Entonces, esas paredes de los alvéolos se recubren por las membranas hialinas y estas son las mismas membranas que se ven en el síndrome de dificultad respiratoria que tienen los recién nacidos. Estas membranas están formadas por un líquido rico en edema, que fue lo que vimos, y hay restos de células que están necróticas. Además, se puede ver la proliferación de los neumocitos tipo 2. Todos estos se ve que hay una proliferación de los neumocitos tipo 2. Estos son, miren, como están, como hay una gran proliferación, esto hasta se puede ver que hay mitosis. Y aquí están las membranas hialinas. Aquí se ven las membranas hialinas y la proliferación de estos neumocitos. Normalmente, la foto así se debe de ver. Esto es la fibrosis que se da en ciertas áreas en ciertos focos de los alvéolos. Está en la membrana hialina, el acercamiento, la proliferación de los neumocitos tipo 2 y hay mitosis por la misma proliferación. Cuando ya pasa el daño, o sea, el agente causal, se da el tejido de granulación que se resuelve, pero queda un daño a nivel
funcional, que dependiendo de cómo haya sido la lesión, así va a ser, puede ser mínimo o puede ser severo, que puede llegar a producir una fibrosis extensa. Esta es la fibrosis. Aquí se hizo una tinción de tricrómica para poder ver este tejido fibrótico que queda. Todas estas son las paredes de estos alvéolos están fibrosadas y es el daño que quedó. Aquí lo podemos ver. Estas son las membranas dialinas. Miren aquí, casi, o sea, aquí no se puede dar un intercambio gaseoso. Aquí están todos estos membranas. Entonces, hay un daño al alvéolo capilar. Ahora vamos a hablar de lo que son las enfermedades obstructivas. Aquí están la bronquitis crónica, el enfisema, el asma, la bronquiectasia y la fibrosis quística. Cuando estamos hablando de las enfermedades pulmonares obstructivas, se caracterizan porque hay un aumento a nivel de la resistencia al flujo del aire, porque hay una enfermedad respiratoria a cualquier nivel. Entonces, estas enfermedades pulmonares incluyen las obstructivas, incluyen el EPOC, el asma y la bronquiectasia. Entonces, o sea, están incluidas porque todo esto se presenta a nivel como una enfermedad obstructiva. Entonces están aquí y cada una de ellas, en todas hay un flujo, una obstrucción al flujo aéreo. Entonces, ahora, por eso se conoce como, es una enfermedad pulmonar, hay una obstrucción crónica. Ahora, ¿en dónde está la localización? Dependiendo de cuál es la lesión. Así como su nombre lo dice, bronquitis crónica es en el bronquio. Y lo que se va a ver es la hiperplasia de las glándulas mucosas, la etiología, el humo del tabaco. Y los signos y síntomas, que en todos, si se fijan, todos producción, esputo, aquí puede haber esputo purulento y aquí hay sibilancias en el asma. Y ya en el enfisema hay disnea. Entonces, y así va igual la bronquiectasia y dilatación y cicatrización de las vías respiratorias. En el asma hay hiperplasia del músculo, o sea, todo esto es daño en bronquio. La bronquitis crónica, la bronquiectasia y el asma es daño a nivel de bronquio. Ahora, el enfisema, eso ya es en el acino. Es el aumento del espacio aéreo y hay destrucción de la pared. Igual el humo del tabaco, ya da una restricción y hay disnea. Y las enfermedades de las vías respiratorias más pequeñas, que eso se le conoce como bronquiolitis. Entonces el que está afectado es el bronquiolo. Igual hay puede haber una cicatrización y una obliteración inflamatoria. Entonces este cuadro es para que nos orientemos que dependiendo de que cada una de ellas va a tener su daño a nivel de una estructura en el pulmón. Entonces las enfermedades pulmonares obstructivas, el EPOC, asma y bronquiectasia. El EPOC tiene dos manifestaciones clínico-patológicas, que es el enfisema y la bronquitis crónica. O sea, alguien que tiene enfisema y bronquitis crónica decimos que es EPOC. O sea, son las manifestaciones del EPOC. A menudo presentes conjuntamente, pueden estar presentes en un mismo paciente o con casi total seguridad por compartir ambas un mismo factor etiológico, el consumo de cigarrillos. O sea, que a los pacientes que no les da cáncer de pulmón, les va a dar un EPOC. Total, que el humo del cigarrillo le va a dar un daño. O sea, ya creo que ya vieron
los tumores pulmonares, entonces están unos que se dan en fumadores, que son los carcinomas epidermoides, y está el adenocarcinoma que se da en personas no fumadoras. Y ahí viene ya las mutaciones genéticas que tiene el paciente para que le dé un cáncer. Ahora, ¿por qué todos los fumadores no les da cáncer? Pero también vieron, y en el tabaquismo de la patología 1 también vimos que el cáncer no solo es a nivel pulmonar, sino que el cáncer se puede dar en cualquier parte. O sea, donde el humo del tabaco produce alteración, o sea, es la irritación que provoca el humo. Pero también puede dar a nivel de otros órganos por todas las sustancias cancerígenas que tiene el humo del tabaco. O sea, puede provocar mutaciones a diferentes órganos. Pero lo que les decía, o sea, ¿por qué no a todos los que fuman les da cáncer de pulmón? Porque tiene que ver el ambiente con lo genético. Te fuma y averiguar si tiene o no genético, no le va a dar cáncer, pero mínimo le va a dar un EPOC. Eso no se salvan. Entonces, ahora, el EPOC, la bronquitis crónica, las vías respiratorias, lo que vimos, las vías respiratorias que es de gran calibre. Entonces viene tráquea y bronquios, que hay hipersecreción de moco, inflamación y la bronquitis crónica. Ahora, cuando son las vías de pequeño calibre, que son los bronquiolos, entonces hay también fibrosis, obstrucción de la vía, porque por eso se denomina enfermedad pulmonar obstructiva. Todas producen una obstrucción porque se fibrosan las paredes y se da aquí, como son las vías más pequeñas, los bronquiolos, se denomina bronquiolitis. Y el enfisema, que eso ya es a nivel del alvéolo. El acino, el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los alvéolos. Aquí hay pérdida de la elasticidad. ¿Por qué? El alvéolo debe de tener, o sea, cuando expira e inspira, el alvéolo tiene una hiperinsuflación y hay una elasticidad para expirar e inspirar. Entonces, esa elasticidad está perdida en el enfisema. Aquí están los patrones del enfisema, dependiendo si es el bronquiolo respiratorio, si está todo el conducto alveolar, se denomina enfisema panacinar o solo en el centro acinar. Esos son los patrones que se pueden ver en el enfisema. Este es un enfisema, que es el aumento de tamaño irreversible de los espacios aéreos y se mira así, como estamos viendo esto. Distales a los bronquiolos terminales y hay destrucción de las paredes. Así se mira los alvéolos con enfisema, así son normales. Aquí están dilatados, así son los sacos alveolares y aquí están dilatados en este esquema. Entonces, dependiendo de la localización, así va a ser centro lobular, este es el panacinar y el paraseptal, o sea, en la localización. Macroscópicamente se mira así. Dilatación de todos los espacios aéreos. Este es un enfisema localizado. Aquí, este es un pulmón normal. Aquí hay un pulmón, bueno, casi que normal. Pero miren, todavía se mira zonas normales, pero miren aquí, es subpleural y existen espacios aéreos muy grandes. Esto hay pérdida de este tejido alveolar. Entonces, esto es un enfisema muy grande. Entonces, aquí miren, hay espacios dilatados, por eso son, dependiendo de la zona en donde se encuentre, por eso así se le va a ir poniendo. Y miren cómo está este alvéolo dilatado
pierde la elasticidad, y si pierde la elasticidad ya no se da el intercambio gaseoso. Entonces, por eso, todo esto produce problemas de restricción respiratoria, y vienen los síntomas pulmonares que los pacientes tienen. Entonces, aquí está lo que el humo del tabaco hace, los radicales libres, provoca un proceso inflamatorio, libera todas las interleucinas, la misma nicotina produce todo eso, produce un proceso inflamatorio y da una lesión a nivel del tejido. Entonces, daña las paredes alveolares y produce un enfisema. Eso es lo que hace, se inhalan esas partículas, llegan hasta el alvéolo y provocan una alteración a nivel de las paredes alveolares. Daña todo, la destrucción del tejido, entonces ya no se da la distensibilidad normal que tiene el alvéolo. Luego está también la bronquitis crónica. Vemos aquí, hay una hiperplasia de las células caliciformes, hay una metaplasia, y aquí estamos viendo este engrosamiento de la membrana basal, y hay una hiperplasia de las glándulas mucíparas. Estas glándulas van a producir mucha secreción, y esa es la secreción y la tos productiva que se produce en la bronquitis crónica. Entonces, el humo del cigarrillo también predispone a la bronquitis crónica de diversas formas, que no solo daña las células que revisen las vías respiratorias, sino que provoca la inflamación crónica. Además, hay una acción a nivel de los cilios, del epitelio respiratorio. Entonces, como hay producción de moco por las células mucíparas, pero como hay un daño a nivel de los cilios, no puede eliminar el moco. Entonces, ese moco se queda retenido, y ese aumenta, es un terreno fértil, ese moco que se queda retenido para que dé una infección. El aumento de las glándulas mucíparas. Entonces, ¿cómo se hace la medición de una bronquitis? Entonces, como la mucosa bronquial, el bronquio está aumentado, pero está aumentado por la hiperplasia de las glándulas submucosas que hay. Entonces, lo hacen más del 50% del espesor bronquial, y se utiliza el índice de Rey, que es igual al grosor máximo que estamos viendo aquí de las glándulas mucosas en el bronquio, que están situadas por debajo del cartílago, o sea, por dentro del cartílago, y aquí está todo el grosor. Entonces, esto se hace una escala para ver cuánto ha aumentado, y eso se denomina índice de Rey. Luego tenemos el asma. La patogenia que se ve en el asma son dos componentes. ¿Qué es lo que se da en los que tienen asma? Primero, lo que vemos es una inflamación crónica de las vías respiratorias, y además hay una hiperreactividad del bronquio. Aquí estamos viendo el normal. Miren el grosor que tiene el bronquio. Aquí estamos viendo en el asma miren. Ahora, ¿cómo lo vemos? Estos son los pulmones de un paciente asmático. Pueden haber el edema que provoca. Los pulmones son despulidos. Ahora, estos pacientes tienen una característica de que ellos cuando van a expectorar lo hacen de esta forma. O sea, agarra la forma que tiene el mismo bronquio, y esto se denomina los espirales de Kurzmann. La causa de asma, y se clasifica en diferentes. Hay atópica, no atópica, por medicamentos, está la ocupacional, o sea, hay múltiples.
y cada una puede tener una patogenia diferente, pero o sea, el mecanismo por el que presenta el daño a nivel, cómo reduce la vía respiratoria en el asma, es igual. Aquí está el normal, aquí está el asma bronquial, el eosinófilo, hay producción de moco, están las células caliciformes que van a producir más moco, y aquí está el proceso inflamatorio, pero aquí encontramos eosinófilos. Eso es lo que caracteriza el asma. Moco, abundante moco. Histológicamente, ¿qué es lo que vemos? Moco, el infiltrado inflamatorio, que pues, este es el cartílago. Aquí está el proceso inflamatorio con moco, y cuando nos acercamos vemos que son abundantes eosinófilos. Todos estos son eosinófilos. Estos rojitos son eosinófilos. Son las células que más vemos. Entonces, por eso es que el eosinófilo se le considera como el elemento fundamental en el asma. Esa es la celularidad que se encuentra. Las bronquiectasias, que son dilataciones irreversibles de los bronquios, o sea, dilataciones irreversibles de los bronquios. Las bronquiectasias, o sea, son a nivel de los bronquios, como su nombre lo dice. Entonces, aquí está la pared, aquí está el bronquio, y vemos cómo hay edema dentro de la pared, dentro de la luz, y reduce la luz, y pérdida de los cilios, que es lo que va a agravar más el cuadro. Y aquí están todos los bronquios dilatados. Esto es una bronquiectasia. O sea, abundantes bronquios dilatados. Miren aquí, unos tienen hasta sangre. Igual aquí, miren, esta es una zona normal, y miren, normal. Y miren aquí cómo está de dilatado este bronquio. Miren todos estos sumamente dilatados. Entonces, todos estos van a provocar toda esa alteración y va a dar todos los síntomas respiratorios en estos pacientes. Aquí está normal, pero miren aquí cómo está de dilatado. Miren cómo está de dilatado todo esto. Miren aquí, histológicamente, esto es lo que vemos. Todo esto que está aquí es lo que estamos viendo. Toda esta dilatación. Ahora, los tumores del pulmón. Hay una clasificación de los tumores pulmonares epiteliales malignos. Y la clasificación son los adenocarcinomas en los no fumadores y los diferentes tipos. El carcinoma epidermoide y los neuroendocrinos, que son de células pequeñas, células grandes. Esto es cómo se mira histológicamente. Y hay algunos infrecuentes. Las 4 categorías principales se presentan en las proporciones siguientes. El adenocarcinoma en un 50%, el epidermoide en un 20%, el de células pequeñas en un 15%, el de células grandes 2% y otros un 3%. Hay lesiones precursoras, la hiperplasia adenomatosa típica, la adenocarcinoma in situ, la displasia escamosa y carcinoma in situ, y la hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas. Recordemos que este es un epitelio, entonces este va a tener el estadio in situ. Y siempre empieza con una hiperplasia atípica, luego in situ, y aquí vamos viendo displasia escamosa o adenocarcinoma, pero va pasa por el estadio in situ. Esta es una hiperplasia adenomatosa típica, o sea, este es el alvéolo. Si estamos viendo aquí alvéolos, pero esto ya es una hiperplasia adenomatosa atípica.
esto que está aquí. Hay atipias. Entonces son las fases. Displasia, empieza con una displasia y ahí todos los nombres que tiene, y luego viene ya el cáncer que ya rompe la membrana basal y ya va por estadios hasta que da metástasis. Entonces aquí están las lesiones precursoras. Es un epitelio que ya está con un daño por el tabaquismo y que son la hiperplasia de las células caliciformes, lo que estamos viendo aquí. La hiperplasia es de las células caliciformes y esto da una hiperplasia de las células basales puede haber una metaplasia escamosa, y así vamos viendo que va aumentando las displasias, así como en el cérvix, hasta que se da un carcinoma y vemos la membrana basal para ver si ha o no penetrado. No, generalmente, la mayoría de veces vemos a los pacientes ya no vemos estas lesiones premalignas, sino que ya es un cáncer y ya en un estado muy avanzado. Estas son variantes del carcinoma de pulmón. Este es un adenocarcinoma, como su nombre lo dice, o sea, un adenocarcinoma con formación de glándulas. El epidermoide, este es el de células pequeñas, el de células grandes, que tiene la forma que tiene, múltiples mitosis, pero estas son, o sea, lesiones muy malignas. El adenocarcinoma es un tumor epitelial maligno con diferenciación glandular o producción de mucina. Si produce mucina, entonces es el nombre que se le va a poner. Crecen en patrón acinar, es la forma en que va creciendo en el alvéolo. Acinar, si lo hace como papila, si lo hace bronquiolo alveolar, agarra hasta la forma del alvéolo, o sólido con formación de mucina, porque la glándula o las células malignas producen una mucina. La cosa es que cuando se mira una neoplasia pulmonar, hay que hacer biopsia para ver qué variedad es o qué tipo. Se mira, aquí está la neoplasia, miren aquí, esta ya se ve que es un epidermoide, pudo haber sido cualquiera de estos. Este es un epidermoide, son células escamosas con producción de queratina. Miren este otro, es mucho más pequeño, son los bronquiolos alveolares. ¿Por qué se le denomina así? Porque aquí está el alvéolo y miren, agarra el recorrido que tienen los neumocitos. Por eso se le denomina bronquiolo alveolar, porque agarra el mismo recorrido y son células malignas. Aquí está el bronquiolo alveolar. Miren, o sea, agarra el mismo recorrido que tiene el alvéolo. Y se estadifica según la extensión anatómica en el momento que se hace el diagnóstico, y es muy útil. Igual que el estadiaje para todos los cánceres. Si estamos viendo que entre más grande es el tumor, aquí depende del tamaño del tumor. Miren, aquí está el T4, es un tumor mayor de 7 centímetros, o cualquier tumor que ya invade el mediastino, el corazón, los vasos grandes, la tráquea, el nervio laríngeo recurrente, del esófago, del cuerpo vertebral, la carina, todo es el T4. Pero veamos el T1, es un tumor menor de 3 centímetros, no afecta la pleura o el bronquio principal, entonces es un T1. Y las N es igual, la afectación de los ganglios, afectación intraparenquimatosa o peribronquial, las metástasis a los ganglios linfáticos mediastínicos, y la M, si hay o no hay metástasis a distancia. Aquí y estos son los estadiajes. Este es el mismo estadiaje para que lo veamos así un poco más detallado, pero es lo mismo.
y terminamos. Bueno. Ajá. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Cuando nos hablaba del adenocarcinoma y nos presentó las imágenes histológicas donde solo dijo que era epidermoide, ¿es carcinoma epidermoide o adenocarcinoma epidermoide? No, si es histológico, tengo que ver glándulas para decir que es un adenocarcinoma. Por eso les dije, macroscópicamente es difícil decir. O sea, si les voy a preguntar, que me digan si es un adenocarcinoma o un epidermoide, les voy a poner cualquier foto de las neoplasias macroscópica, pero le debo de poner una histológica. Y ahí va a distinguir si son glándulas o son células escamosas malignas, porque macroscópicamente decir esto es adeno o esto es epidermoide, no, tiene que ser histológico. Ok, otra pregunta con respecto, permítame. Cuando estábamos hablando de asma, que dijo que las complicaciones de la neumonía podían ser, cuando estábamos hablando de las neumonías, que dijo que las complicaciones podían ser abscesos o reacciones fibrosadas y todo eso, y luego nos presentó fotos macroscópicas de un absceso y también de un empiema, pero después de las fotos macroscópicas de absceso nos mostró unas histológicas. Entonces, en las histológicas, si digamos, por ejemplo, usted nos preguntara, pondríamos que es un absceso o es Es que aquí si le pregunto, le voy a poner independientemente si es empiema, si no le pongo macroscópica, entonces va a ser una neumonía. La neumonía puede complicarse con un empiema o un absceso. Entonces yo le voy a poner la foto del absceso. Porque okay. La neumonía no se ve así. Sí, pero es que me confundí cuando presentó primero absceso y luego presentó una histológica y dijo que era asma. Entonces eso fue. Sí. En todo se ve igual. Sí. Muchas gracias, doctora. Bueno. Bueno, si ya no hay preguntas, pasen buenas noches. Doctora. Ajá. Yo tengo una duda acerca del enfisema localizado, la imagen que presentó. Ahí pondríamos que es un enfisema localizado porque sería diferente a los otros tipos de enfisema o engloba los 4 tipos que hay. O sea, ahí solo es localizado, pero en ese pedacito no podemos saber si es panacinar, si es centrolobular. Es un enfisema. Enfisema es el que va a poner. Gracias.